Tal vez es extraño que a estas alturas del año estemos dando la semana de salud, especialmente cuando viene la cena de Navidad y, y todo eso que forma parte de nuestra cultura. Pero el Señor estableció el orden de esa manera, así que hoy iniciamos nuestra semana de salud. Y la pregunta que el Señor te hace en esta mañana, que nos hace a cada uno de nosotros, es: ¿quieres ser sano? Amén. ¿Quieres ser sano? Amén. Es difícil que alguien conteste no a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, se registra esa pregunta de Jesús a una persona. Capítulo 5 y versículo 2 hasta el versículo 6. Y dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 5: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Parece que el estanque de Bethesda sigue vigente. El estanque de Bethesda reunía ¿a quiénes? A la multitud de enfermos. Dice la estadística de la Organización Mundial de la Salud que gobiernos alrededor del mundo están volviéndose cada vez más activos en la lucha contra factores de riesgo a las causas de muerte más comunes. Las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes son las más comunes causas de muerte en países desarrollados y están aumentando rápidamente en países en vías de desarrollo. Esta misma Organización de la Salud señala que cada año mueren unos 41 millones de personas en el mundo por enfermedades crónicas no transmisibles. Esto equivale al 74% de las muertes en el mundo cada año. ¿Y saben qué? Que estas enfermedades crónicas no transmisibles ocupan el primer lugar en la causa de muerte en Puerto Rico, lo que preocupa a especialistas de la medicina y representa una gran carga económica para el sistema de salud. Estos 41 millones de personas se clasifican de la siguiente manera: 32% de ellas mueren por enfermedades cardiovasculares, 24% por diabetes, 22% por cáncer y 15% por enfermedades respiratorias. En esta categoría también están incluidas las enfermedades autoinmunes, el Parkinson, Alzheimer, osteoartritis, osteoporosis y las adicciones. ¿Qué les parece ese cuadro? ¿Esperanzador? No. ¿Pero es real? La primera realidad a entender de las enfermedades arriba mencionadas es que no son transmisibles. ¿Qué quiere decir que no son transmisibles? Que yo no puedo decir, fui a visitar a Wilfredito y Wilfredito me la pegó.
No son transmisibles estas enfermedades. Por lo tanto, su existencia es en alto grado nuestra responsabilidad, sea por desconocimiento de sus causas, por nuestros hábitos de vida adquiridos por la cultura y el entorno. La segunda realidad es que al no ser transmisibles, implica que se originan por ignorar las leyes naturales establecidas por Dios en el principio de la creación. Saben que Dios es maravilloso porque lo que estas jóvenes acaban de cantar resume perfectamente el corazón de lo que vamos a ver esta semana. Porque al final del día, en este momento de la historia que nos toca vivir, el elemento indispensable para que la obra de Dios, que dice la lectura bíblica que abarca nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, sea realizada, es indispensable la fe. Amén. ¿Qué son las leyes naturales? Las leyes naturales se refieren al orden que fue establecido por Dios como creador del universo. Y estas leyes naturales en el ámbito físico se dividen en tres: gobernantes, nutrientes y estimulantes. Y quizá memorizar esas palabras puede ser un poquito aburrido, pero quiero que las tengan en mente. Las leyes naturales en el ámbito de la salud física se dividen en tres: gobernantes, nutrientes y estimulantes. Para poder visualizar a qué se refiere cada una de estas categorías, lo vamos a hacer a través de los 8 remedios naturales. Díganme un remedio natural. El agua. Luz solar, otro. Agua, otro. Ejercicio, otro. Descanso, aire puro. ¿Cuál más? Llevamos 5, nos faltan 3. Nutrición, muy bien. 2 más. Confianza en Dios. Nos falta 1. Ahí está, temperancia. Gracias. Gracias. Muy bien. De estos 8 hábitos o remedios naturales, ¿cuáles son los 2 que caen en la categoría de leyes naturales gobernantes? La temperancia y la confianza en Dios, correcto. Muy bien. Nutrientes, agua, aire y alimentación, y estimulantes, luz solar, ejercicio y descanso. ¿Okay? Recuerden que los nutrientes son aquellos que son esenciales para la vida y todos los ejecutamos de una manera correcta o incorrecta. Usted no puede dejar de respirar, ¿o sí? ¿Cuántos conocen que se hayan suicidado dejando de respirar? ¿No sería la más fácil? ¿No sería la manera más fácil? Bueno, racionalmente sí, pero fisiológicamente no, porque el cerebro te va a obligar a respirar. Es un mecanismo de supervivencia. Dejar de comer o dejar de beber agua, en algún momento tu cuerpo te va a avisar que. Es más, los puertorriqueños se ponen verdes, ¿sí o no? ¿Cuánto utilizan esa expresión? Estoy verde. Del hambre. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que estamos todavía alrededor de los pórticos de Bethesda? ¿Qué pasó que este mundo parece seguir siendo
una colección de enfermos. Tenemos que reconocer que el 74% de las causas de muerte tienen que ver directamente con mis decisiones, porque son enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué pasó? Vamos al principio. Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30. Génesis capítulo 1, 29 y 30. Dijo Dios además: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ello les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Esa fue la ley natural que Dios estableció en el jardín del Edén, con los seres humanos y los restos de los seres vivos recién creados. Capítulo 2. Versículos 16 en adelante. Capítulo 2, 16. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. 18. Y dijo Dios a los animales: toda planta les servirá como alimento, pero del fruto de los árboles no pueden comer, porque el día que coman de ellos morirán. ¿Me están siguiendo? ¿Eso dice el 18? No. ¿Por qué no dice eso el 18? ¿Por qué Dios no le dice a los animales? Recuerden que su dieta son las plantas del campo. Y si comen otra cosa, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Por qué Dios no le da esa instrucción a los animales? Por una simple y sencilla razón. Los animales no eligen lo que van a comer. Los seres humanos sí elegimos. Y por eso es que la ley más importante dentro de las leyes naturales son las leyes gobernantes. Porque las leyes gobernantes están establecidas para seres que tienen inteligencia, razón y la libertad de elegir. En toda la creación de Dios en esta tierra, los únicos seres morales son los seres humanos, por la simple y sencilla razón de que tienen la capacidad de escoger. Por lo tanto, toda decisión tomada por el ser humano y que guarda relación con los preceptos y estatutos dados por él es una decisión moral y tiene implicaciones en nuestra relación con Dios. Porque Él está trabajando, ya eso era el ideal de Dios. Recuérdense que ahí estamos hablando cuando el ser humano estaba ¿dónde? En el jardín del Edén. Cuando todavía, como hablábamos esta mañana, hablaban con Dios ¿cómo? Cara a cara. Cuando Dios miró todo lo que había hecho y dijo: he aquí que todo es ¿qué cosa? Bueno, en gran manera. No sabemos cuánto tiempo duró eso. Lo que sí sabemos es que tú y yo no estamos allí. Eso lo sabemos perfectamente. Camino a Cristo, página 17, dice lo siguiente: el hombre estaba dotado originalmente de las facultades nobles y de un entendimiento
bien equilibrados. ¿Cuál es el problema del ser humano hoy? Que nuestra vida no está bien equilibrada. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. ¿Por qué era perfecto? Porque estaba en armonía con Dios y con las leyes naturales que Él estableció para el funcionamiento de este universo y para el bienestar integral de las criaturas que Él había puesto en este mundo. En su estado, sus pensamientos eran puros y sus designios santos. En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Capítulo 3, versículos 9 al 11. E inicia con la preposición pero. Es preposición maestra de español. Con la preposición pero. Cuando usted escucha la preposición pero, ¿qué viene a su mente? Todo estaba bien, pero. Siempre hay que cosa. Un pero. Versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Cuál era el pero? Pero, ¿por qué? Ese es el pero. El hombre se escondió a Dios. ¿Por qué? Fíjense que acabamos de leer en ese párrafo del camino a Cristo que el hombre estaba en perfecta armonía ¿con quién? Con Dios. Que su mente estaba capacitada para hacer su voluntad y cumplir sus designios. Pero tenía también la libertad de escoger. Y decidió escoger desconfiar de Dios. Porque al final del día en eso se resume el pecado. Y los frutos de ese pecado, usted póngale el nombre que quiera. Que la lista, si no vayan a Gálatas 5 donde habla de los frutos de la carne. La lista es larguísima. O a Colosenses capítulo 2 y 3. Pero el origen de todo ese mal es la desconfianza en Dios. ¿Qué enfatizaba la alabanza que cantaron estas tres jóvenes hace unos minutos? ¿Qué enfatizaba? La confianza en Dios. Yo tengo fe. ¿En qué? En que el mar se va a volver a abrir. En que mis sueños se van. Pero Dios ahora tuvo que llamar al hombre. ¿Saben qué? El hombre esperaba la llegada de Dios al jardín del Edén. Era el momento más hermoso del día, cuando se encontraban y tenían comunión con su Creador. Pero esa tarde, cuando el Señor Jehová descendió al jardín del Edén, no estaban allí. Él dice, pero entonces ahora Dios los tuvo que llamar. ¿Cuántas madres no salieron alguna vez a la puerta o a la ventana de la casa a llamar a sus hijos? Yo era un hijo que me gustaba mucho estar afuera. Mi mundo eran los amigos, jugar en la calle. Yo detestaba los días de lluvia. Pero a determinada hora, mi madre siempre nos puso horario para todo. Y ¡ay! A determinada hora, mi mamá simple y sencillamente llegaba al portón de la calle y gritaba, ¡Hugo! Yo tenía 30 segundos para aparecer a ese portón. O si no, el portón iba a estar cerrado por varios días. Pero, dice aquí, que Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás?
Si hoy Dios le hiciera la misma pregunta a la humanidad, ¿dónde estás tú? ¿Sabes qué le vamos a contactar? En alguno de los 5 pórticos del estanque de Bethesda. Porque el que no tiene dinga, al que no le duele el pie, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Así que allí hay 2 consecuencias inmediatas a romper las leyes naturales establecidas por Dios: miedo y vergüenza. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Yo sabía que habían comido. ¿Qué ustedes creen? Dios sabía. Sí. Hoy hablamos de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Luan, una de las cualidades de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la omnisciencia, es decir, que no hay nada que escape a su conocimiento. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? 3 preguntas hace Dios. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y tercero, ¿será que comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal? Camino a Cristo, misma página 17. Pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Wow. Y nosotros podríamos decir hoy, Señor, pero ¿por qué tú me pides algo que está más allá de mi capacidad? Porque dice claramente que una vez que esa relación entre Dios y el ser humano cambió, nos incapacitó permanentemente para hacer la voluntad de Dios. Dice que por la desobediencia tus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. ¿Cómo sabemos que el egoísmo reemplazó el amor? Porque cuando el Señor le dice, ¿acaso has comido? ¿Cuál era la respuesta que tenía que dar Adán? Que sí. Pero en lugar de decir que sí, ¿qué dijo? No, para acá no venga, conmigo no es. Yo no. La mujer que me diste. Y entonces Dios dice, bueno, vamos a ver si la mujer lo hace mejor. Más humilde, más humilde. Es más humilde. Le dice, ¿qué pasó? No. La serpiente me engañó. Y yo comí. ¿Qué pasó allí? Que el egoísmo reemplazó al amor. ¿Dónde quedó? ¡Wow! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón fue tomada. ¿Dónde quedó? ¿Se acabó? El egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Esta frase es bien importante para entender lo que vamos a trabajar esta semana. Bien importante. Pero la siguiente es más importante todavía. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Por eso es que Dios viene. Dios no viene pareja desobediente.
Dios viene a ofrecerles una solución, pero nuestro egoísmo nos incapacita para entender el amor de Dios. ¿Cómo intervino Dios? Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Recuerden la ley establecida en el Edén. El día que comas de esta fruta, ¿qué cosa? Morirás. Romanos capítulo 5 nos toma ese pasaje y nos dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. ¿Ok? Muy bien. Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones hay? Ninguna. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. ¿Qué acabamos de leer hace un par de minutos? Que a raíz de la transgresión para el hombre ahora resultaba ¿qué cosa? Imposible hacer la voluntad de Dios. Pero ahora qué maravilloso es lo que dice Romanos 8:3. Porque Dios ¿qué cosa hizo? Lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. ¿Cómo lo hizo? Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa existencia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Bajo qué condición? Que no andamos conforme a la carne, sino ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es ¿qué? Muerte. Pero la intención del Espíritu, vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y vuelve a enfatizar, ni tampoco puede. Es bien importante que entendamos esto. Ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes, ¿qué cosa? No viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, ¿qué cosa va a pasar? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibimos el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una obra sobrenatural. La buena noticia es que está disponible para todo aquel que cree. Y sucede.
Porque el pecado se inicia por la desconfianza en Dios. Por lo tanto, la sanidad del pecado y todas sus consecuencias es únicamente posible cuando volvemos a poner nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Esta semana la dedicaremos a contestar la pregunta que Jesús le hizo al paralítico. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? Yo se las hice al principio y todos ustedes dijeron ¿qué? Sí. Hoy solamente hemos podido ver por qué se enfermó el paralítico. Porque nuestro universo, incluido el ser humano, funciona bajo leyes naturales establecidas por Dios. Y que esas leyes naturales tienen tres categorías: las gobernantes, las estimulantes y las nutrientes. Y la más importante para el ser humano son las gobernantes. Y son dos, o por lo menos en los 8 remedios naturales tenemos dos: confianza en Dios y temperancia. Esta semana vamos a ver qué significa confiar en Dios y aprender a ser temperantes. Miren, si usted no tiene la oportunidad de escuchar el resto de la semana, va a pasar lo siguiente. Esto está inclinado. Todos ustedes ven aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un galón con agua. ¿Es más grande que ese vaso? Sí. ¿Yo puedo acabarme ese galón usando ese vaso? Sí. Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer para acabarme el galón usando ese vaso? Y entonces puedo volverle a echar agua, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que. Pues eso es lo que va a pasar lunes, miércoles y viernes. Si usted vino hoy nada más, usted se llevó 7 onzas de agua. Son buenas, pero no es el plan de Dios para ti. Y lo más importante, es que necesitamos tener una idea equilibrada. Miren, yo tengo 58 años. Y desde que yo tengo uso de razón, soy parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y desde que yo soy parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hay una frase que siempre he escuchado. Se llama la reforma. Ah, ustedes la han escuchado también, ¿verdad? Yo voy a hablar de mí, no sé ustedes. Pero incluso como pastor, yo creo que esta es la segunda vez en 21 años de ministerio que yo uso el púlpito para hablar de salud. Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo pienso en reforma de salud, pienso en qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. Yo le pude haber leído hoy 20,000 párrafos de los diferentes libros
de Elena de White. Pero no lo dice. Por una simple y sencilla razón. Porque tenemos que ir a la causa. Y la causa de todo lo que hay en este mundo, incluyendo las enfermedades, es desconfianza de Dios. Y cuando yo no confío en Dios, no confío en su palabra. Y cuando no confío en su palabra, tomo decisiones que no están en armonía con ¿qué? Con su palabra. Por lo tanto, hoy solo quiero dejarte al final con el propósito de Dios, porque Dios no cambia. Dios creó al ser humano para vivir en armonía con Él, disfrutando de bienestar integral, en una relación perfecta que reflejara al universo entero el carácter de Dios, que es amor y justicia. Amén. Pero nos dio la libertad de escoger. Y escogimos mal. Por lo tanto, Él dice ahora, el mismo Dios de paz. ¿Cuál mismo Dios? El que creó al principio y dijo que todo era bueno. Ese que dijo, todo árbol que produce fruto y toda planta donde hay semillas será ¿para qué? Para comer. Ese mismo Dios dice, el mismo Dios de paz te santifique por completo. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin mancha. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para la venida del Señor. Yo no concibo a alguien que forme parte de la iglesia adventista que no considere la venida del Señor como su más grande esperanza. ¿Sí o no? Amén. De paz va a hacer ¿qué cosa? Va a santificar por completo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y al final dice Pablo, fiel es el que te llama. ¿Cómo es el que nos llama? Bien. Quien también lo hará. Amén. No sé si estás entendiendo ahora el cambio de paradigma que quiero compartir contigo. No es que Dios cambió sus leyes naturales. No es que todos sus consejos para preservar nuestro bienestar físico, mental y espiritual están equivocados. No es que los consejos que dio Elena de White eran para el pasado y no son para ahora. O no es que eran solamente una opinión. No. Es que es Dios el que te santifica cuerpo, alma y espíritu. Él dice, Él lo hará. Amén. Él fue el que se paró frente al paralítico y que le dijo, ¿quieres ser sano? De esa historia vamos a hablar toda la semana. Solo termino diciéndote lo siguiente. Jesús le dio 3 instrucciones específicas para ser sano. 3 nada más. Levántate, toma y hoy quiero decirte que el Señor te dice, levántate. Amén. Solo la primera. Las otras las vamos a ver durante la semana. Levántate a qué? A confiar
en que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y que ese Dios que santifica por completo cuerpo, alma y espíritu va a hacer posible que esa clasificación de la ley natural llamada gobernante, que se identifica con dos características, confianza en Dios y temperancia, sean una realidad en tu vida. Porque Él es fiel, no porque yo puedo. Por eso le enfaticé mucho en que la Biblia y los pasajes que le leí enfatizan el hecho de que eso es imposible para mí. Pero hay algo imposible para Dios. Así que si te quieres quedar con las 7 onzas de agua, fine. Pero hay más agua. Solo que no te la puedo dar toda hoy. Porque ya me pasé 15 minutos, imagínate. Levántate. Levántate. ¿Quieres ser sano? Levántate. Es decir, no te quedes en el mismo lugar. Esa es la connotación. Si quieres ser sano, no te puedes quedar en el mismo lugar. ¿Quieres ser sano? Levántate. Levántate. Es simple, levántate. Vamos a cantar el himno. Contendamos siempre por nuestra fe. 508 en el nombre. Miren, antes de que suene el himno, ustedes, antes de orar, lunes, miércoles, viernes, ¿a qué hora? Okay. Poderoso Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Amén. Gracias, Señor, porque tú sigues haciéndote presente en el estanque de Bethesda. Amén. Ese lugar poblado de personas en necesidad, con una simple pero profunda pregunta: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de cada uno de nosotros en esta mañana fue: sí, Señor, quiero ser sano. Ayúdanos pues a recibir el don que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, en esta mañana de manera particular quiero poner en tus manos a Mariel. Amén. Hoy no se sintió bien, oh Dios. Visítalo. Amén. Y dale tu bendición. Amén. Bendice a Paca. Amén. Tampoco hoy tuvo la capacidad de estar con nosotros aquí. Dale tu bendición. Amén. Y bendice a Anita, porque también la extrañamos hoy. Hay muchos otros que extrañamos, pero esos 3 llamaron mi atención en esta mañana. Ponemos a cada hijo tuyo en tus manos. Amén. Y ayúdanos, oh Dios, a colaborar, a estar dispuestos a confiar en ti, para que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Para que finalmente pueda ser una realidad tu promesa de que tú iniciaste una obra en nuestras vidas y la vas a completar. Amén. Física, mental y espiritualmente. Oh Señor, confiamos en que lo harás. Acompáñanos hoy y cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Feliz sábado.